España, que produce al año 1 millón de barriles de petróleo, pero que necesita al día 1.600.000. Pocos países hay con un déficit de petróleo tan relevante, tan significativo como el nuestro. Pero cuando hablamos de petróleo no hay que pensar únicamente en la gasolina para nuestro coche, en el transporte. Absolutamente todo lo que nos rodea depende del petróleo. Y un elemento clave que depende del petróleo es la alimentación, la cadena alimentaria. Prácticamente nos comemos 1.500 litros de gasolina por persona y año. Nuestra cesta de la compra requiere grandes dosis de carburante. El sistema alimentario requiere grandes dosis de energía. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues el sistema alimentario requiere energía para absolutamente todos los procesos. No únicamente el transporte. El transporte de lo que comemos requiere el 14% de esa energía. Una parte muy significativa lo lleva, por ejemplo, la refrigeración, es decir, la preparación de productos refrigerados para ser consumidos posteriormente en el hogar, el 31% en concreto, un 20% aproximadamente la producción agrícola, los restaurantes, la venta al por menor, el envasado y el empaquetado. Hay que tener en cuenta que la propia agricultura requiere grandes dosis de carburante. Bien es cierto que a lo mejor pues el 25% de la energía que consume la agricultura es carburante, pero el 75% restante pues es electricidad, producción de fertilizantes, producción de pesticidas, el riego. De manera que cuando hablamos de petróleo no hablamos únicamente de transporte. Por ejemplo, las energías renovables, la generación de electricidad. Pues bien, eso es importante, pero hay que tener en cuenta que únicamente en Estados Unidos, por poner un ejemplo, el 3% del petróleo se dedica a la generación de electricidad. La mayor parte del petróleo es, por supuesto, para el transporte, pero un porcentaje muy importante de cada barril, en concreto en torno al 25%, es para lo que nos rodea. Plásticos, pinturas, productos químicos, fertilizantes, abonos. De manera que eso no se puede sustituir por una energía renovable. Hizo un diagrama en el que se ve que aproximadamente entre el 20 y el 30% de la población mundial está consumiendo, que somos los occidentales, está consumiendo entre el 70 y el 80% de los recursos energéticos y de todos los demás recursos. Y luego el resto por ciento del 70-80% de la población mundial se tiene que conformar con el 20 o 30% de los recursos. Esto es una injusticia terrible. Esto es un principio, se llama el principio de Pareto, de la desigualdad de este tipo, que está muy generalizado, es de muy difícil solución y que a los que nos gustaría una mayor justicia social distributiva vemos que es tremendamente injusto, deseamos que cambie, pero resulta realmente complicado y complejo que cambie. Entonces, este modelo de distribución no es, si tuviéramos que vivir todos los 7.000 millones de habitantes según el principio, según los niveles de consumo europeos, habría que multiplicar el consumo de energía primaria por 2. Y si tuviéramos que vivir como los norteamericanos, habría que multiplicar entre 4 y 5. Digamos que 4 veces el consumo mundial. Y desde luego no hay energía para hacerlo. Por tanto, el modelo norteamericano o el modelo europeo, ni siquiera el modelo europeo, que consume la mitad per cápita que el norteamericano, aproximadamente, es extrapolable al resto del mundo. Por tanto, aunque nosotros digamos que este es un modelo desarrollado, confortable y demás, y realmente en algunos sitios se alcanza el confort y una buena esperanza de vida y una buena sanidad y demás, no es un modelo extrapolable en cuanto a consumo al resto del planeta. Por tanto, tenemos que empezar a buscar otros modelos de consumo diferentes, otras formas de vida diferentes.